El mensaje que ahora vamos a tener se titula, lleva por tema, el grandioso mensaje del Evangelio. Ese va a ser nuestro tema, el grandioso mensaje del Evangelio. Y lo encontramos para basarnos en las Sagradas Escrituras, la cual nos habla precisamente relacionado en todo con este tema. Y es en Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 17, que dice así. Primera de Timoteo capítulo 1, versículos 15 al 17, dice así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quisiera tener la elocuencia de Carlos Spurgeon, quisiera tener la persuasión de Demóstenes y el convencimiento de Cicerón. Pero más que nada quisiera tener todo el poder y la forma de cómo presentaba y cómo hablaba el mensaje nuestro Señor Jesucristo, precisamente hablando de este gran tema que para nosotros tiene que ser de suma importancia. El grandioso mensaje del Evangelio. ¿Por qué es grandioso? ¿Por qué es único? ¿Por qué es verdadero? Los antiguos profetas que enviaba Dios en el Antiguo Testamento generalmente anunciaban calamidades, juicios y sentencias, y eran tales precisamente estas palabras que ellos palidecían por la tristeza y su corazón prácticamente se sobrecogía de angustia a causa del mensaje que ellos tenían que dar a aquel pueblo que se había vuelto insensato y sordo para oír al Señor. Nosotros, en el Evangelio de Jesucristo, es totalmente diferente. Nuestro mensaje es de amor, de perdón. Nuestro mensaje es de misericordia para el peor de los pecadores. Y precisamente en este pasaje que nosotros estamos leyendo, nos habla acerca de el Evangelio, que es de suma importancia para que nosotros lo entendamos y lo comprendamos. Y el apóstol Pablo mismo se ponía como ejemplo en el sentido de que el Evangelio había venido a él y lo había transformado de ser un blasfemo y perseguidor de la iglesia a ser un hombre perdonado y salvo por el Señor Jesucristo. Y esto es lo que nosotros necesitamos comprender. El mensaje del Señor Jesucristo es de amor y de compasión para todos aquellos que quieran acercarse, que deseen encontrarse con Él y en ese sentido tener lo que el Señor Jesús ofrece a través de su palabra en su persona. Ahora bien, ¿qué es lo que nos enseña este pasaje? Primero, que Cristo vino a salvar a los pecadores. Fíjense bien, Cristo vino a salvar a los pecadores. Dice el versículo 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Vemos nosotros incluso que esto es
una gran realidad. Cuando nuestro Señor Jesucristo anduvo en la tierra, fue criticado, pero principalmente fue criticado no por Él y no para Él, sino por los que lo acompañaban. En una ocasión dijeron: este a los pecadores recibe y con ellos come. Y el Señor Jesucristo les dijo: sí, porque los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y Él vino a salvar lo que se había perdido. Por eso lo dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El mensaje del Evangelio es el único que tiene un Salvador divino, hombre y Dios al mismo tiempo. Porque nuestros pecados son tan terribles y tan espantosos que necesitábamos nosotros un hombre perfecto y recto, pero al mismo tiempo Dios mismo revelándose en la persona de nuestro Salvador. Por eso entonces nosotros con toda confianza podemos acercarnos al Señor, pedirle perdón por nuestros pecados y encontrar nosotros la salvación que tanto realmente necesitamos. El Evangelio es el único que exige que como condición para poder nosotros acercarnos al Salvador, debemos de ser pecadores. Sí, reconocer nuestro pecado, porque después de todo, todos somos pecadores. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso significa entonces que aunque nosotros nos consideremos personas buenas y santas, somos pecadores. Pero es necesario que nosotros lo reconozcamos. El Señor no vino a aquellas personas que se creen justas y únicas y que son pagados de sí mismos. No, Él vino a salvar a los pecadores. ¿Eres pecador? Entonces para ti yo te muestro un Salvador que no tiene par en el universo, Dios y hombre, el mismo hombre perfecto y recto que vino y se manifestó en esta tierra para cargar con nuestras iniquidades y para perdonar nuestros pecados. Pero al mismo tiempo es Dios hecho hombre. ¿Qué podemos nosotros pedir en relación con nuestra vida para poder realmente encontrar una salvación perfecta? Necesitamos a Dios. Él es Dios. Él es Dios por encima de todo. Se reveló en su Hijo Jesucristo. Por eso nosotros con toda confianza y con toda seguridad podemos encontrarnos con Jesucristo e ir a Él y depositar todas nuestras cargas y nuestros pecados en Él, porque Él los llevó en la cruz. Ahí pagó como un sacrificio santo sin mancha el Cordero del Señor que quita el pecado del mundo. Y el Evangelio que yo predico y que la palabra del Señor nos enseña es el único que tiene un Salvador. Y si nosotros lo necesitamos porque lo necesitamos, entonces podemos acudir a Él con toda confianza, porque Él es Salvador que ama a los pecadores. Porque Él comprende y entiende que nuestra vida está enlodada, que nuestra vida es una perdición y perversidad completa. Nuestra vida, nuestro corazón es perverso más que todas las cosas. Pero he aquí que Cristo nos ama. Dios nos ama y quiere perdonar nuestros pecados y quiere limpiarnos de toda maldad. Ahora bien,
Por eso, el mensaje que te ofrezco en esta hora es un mensaje de amor, de misericordia, de clemencia y de bondad, porque nuestro Señor Jesucristo lo manifestó de esa manera para que tú pudieras acercarte a Él con entera confianza y con un corazón contrito y humillado, y Él no te va a rechazar. Él es el Salvador que Dios designó para que nosotros pudiésemos confiar en Él. Fue ungido por Dios, por eso se le llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, Dios hecho hombre, porque es Dios hecho hombre. Porque un ángel no podría cargar con nuestros pecados. Nuestra maldad es tan grande que un ángel se derrumbaría y no podría hacer absolutamente nada. Un mero hombre menos un mero hombre. Necesitábamos un Dios que se hiciera hombre y cargara con nuestros pecados. Bien, pues el evangelio que te anuncio es precisamente esa buena nueva. Jesucristo, hecho hombre, que vino para salvar a los pecadores. Y dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Entonces, ¿qué Salvador necesitas? Este es el único que puede salvarte. Nadie más. Nadie más. La Biblia nos enseña, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo hecho hombre. Por eso entonces, en esta hora yo te digo, acude al Salvador, al único que puede verdaderamente darte el perdón. Porque la Biblia nos enseña, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia el Señor, el cual será amplio el perdonar, y el Dios nuestro, el cual tendrá de él misericordia. Por eso entonces los invito a que acudan a Jesucristo. Es el único que nos puede salvar. Nuestro mensaje, el mensaje del Evangelio, es el grandioso mensaje de Jesucristo, propio para personas llenas de maldad y manchadas por el pecado que somos nosotros. Pero Él promete perdonarnos, limpiarnos y librarnos de toda maldad. Pero no solamente eso. En segundo lugar, Cristo vino, y este es el mensaje del Evangelio. Cristo vino para dar vida eterna. Para dar vida eterna. Y esto lo encontramos en el versículo 16, que dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él, para vida eterna. El apóstol Pablo llenaba su corazón de las palabras de Cristo y a voz en cuello proclamaba y decía: fui recibido a misericordia, y en mí manifestó toda su clemencia, para ejemplo de todos aquellos que vengan al Señor y recibirán vida eterna. Porque esta vida está en su Hijo. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo les he dado vida eterna a los que me diste, dijo Jesús. Y en ese aspecto él mismo pidió: pero no solamente ruego por ellos, sino ruego por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y en ese sentido, para darles vida eterna.
bien, esta vida, fíjense bien, nadie se la puede ganar, nadie. Es una vida de misericordia, es una vida de gracia, es un don de Dios inmerecido, porque nosotros no podemos ganarnos esta vida. Cristo la ganó en la cruz por nosotros. Cristo nos la da gratuitamente y quiere que nosotros la recibamos por la fe. ¿Qué podemos hacer nosotros para, en verdad, lograr la vida eterna? ¿Acaso con nuestras propias obras? La Biblia dice, todos nosotros somos como suciedad, todos, y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia, justicias, bondades que nosotros creemos que son buenas, no, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos ganarnos la vida eterna? Esto solamente viene, dice el apóstol Pablo, por clemencia, porque nosotros merecemos castigo a causa de nuestras maldades, separados de Dios por el pecado, y Dios aborrece el pecado que está en el hombre. Necesitamos ser limpiados por la sangre de Jesucristo su Hijo, y por pura clemencia para con nosotros nos da vida eterna. Es lo que dice el apóstol Pablo, dice, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él, para vida eterna. Para vida eterna. En él. Fijémonos bien cómo el apóstol Pablo hace énfasis en alguien que es el único capacitado, facultado, y el único que tiene el poder para dar vida eterna, Cristo Jesús. Nadie más te la va a dar. Nadie. Que no te engañen, que no te mientan, que no te engañen, ni te embauquen, ni te engatusen. El único que puede dar vida eterna es Jesucristo. Es lo que dice la Biblia. Y el mensaje de la Biblia es único y verdadero. Este es el grandioso mensaje del Evangelio, que podemos tener vida eterna a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso entonces, para poder nosotros conocer la vida eterna que está en Dios, necesitamos ir a Jesucristo. Porque solo a través de Jesucristo podemos encontrarnos con Dios, porque Él es Dios. Por eso. Entonces, la vida eterna la obtenemos única y exclusivamente a través de Jesucristo. No te engañes. Si no estás en Cristo, estás perdido. Y si no estás en Cristo, vas al infierno. Y el infierno es eterno. Así como Cristo ofrece vida eterna, el que no cree en Él, porque la Biblia así lo dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en ningún otro hay salvación, en ninguno, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Necesitamos solamente a Jesucristo.
y este nos da vida eterna. ¿Qué más queremos? Que un Salvador nos lo dio Dios para que nosotros confiásemos en Él y así tener vida eterna. Pero por último, el Evangelio de Cristo glorifica a Dios. Glorifica a Dios. Este es lo grandioso del Evangelio. Porque Cristo y Dios es la misma persona. Es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Cristo como persona es Cristo. Dios como persona es el Padre. Y el Espíritu Santo como persona es el Espíritu Santo. Por eso, el Evangelio de Cristo glorifica a Dios. Versículo 17 dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Allí está, exactamente. Por eso te digo, nadie puede ganarse el cielo porque exige perfección. Para poderte ganar el cielo, necesitas ser perfecto. Y ahora bien, nadie en este mundo ha sido perfecto, solo Cristo. Nada más. Él era el único que podía pagar por nuestros pecados. Él era el único que podía saldar nuestra cuenta. Porque nosotros estábamos en deuda con Dios, estábamos en deuda. Nos vendimos al pecado. Caímos en el Edén y nos separamos de Dios. Pero Cristo, perfecto, con una sola ofrenda, hizo para siempre santos a los santificados. Ahora bien, tú no la puedes comprar. ¿Con qué? Si el cielo es pura riqueza, sus calles son de oro, sus mares son de cristal, las ciudades del cielo son únicas en su belleza. ¿Cómo puedes tú comprar algo con tu dinero podrido? Con tu oro que no sirve para nada. Necesitamos recibirlo de gracia. Dios nos la ofrece para que su nombre sea glorificado. Por eso el apóstol Pablo, después de decir que Dios había tenido misericordia y clemencia de él, dice: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es el único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos, a causa de habernos dado a su Hijo para que muriera por nosotros en la cruz. Quisiera decírtelo con todo el poder de Jesucristo, con toda la acción del Espíritu Santo, y que mis palabras fueran poéticas y grandes para poder convencerte que el único que puede darte vida eterna es Jesucristo, para gloria y honra de Dios. Es por gracia, es por amor. ¿Te sientes pecador? Acude a Cristo. ¿Crees que eres bueno? Estás perdido. ¿Por qué? Porque hay que venir a Cristo con un corazón contrito y humillado, confesando tus pecados, confesando que tú no puedes llegar al cielo por ti mismo. Y si te han enseñado que siendo bueno y portándote bien vas a ir al cielo, estás equivocado. Y es el engaño de Satanás. Porque solo Cristo puede salvarte, nadie más. Y si estamos en Cristo, somos perfectos. Si estamos en Cristo, somos santos. Y la Biblia dice que Él se dio a sí mismo en propiciación por nuestros pecados, para cubrir nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y entonces, sí,
hacernos santos y así poder entrar al cielo, pero solo a través de Jesucristo. Si no lo reconoces, si no lo aceptas, estás perdido. Necesitas reconciliarte con Dios a través de Jesucristo, aceptar a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, y entonces tendrás el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y vida eterna, por siempre, por siempre. Por eso, a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, sea toda la honra y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga.